Hombres y mujeres libres, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer un poco de historia, específicamente de los 17 años en los que Juan Domingo Perón estuvo exiliado, fuera de nuestro país. Pero para contar esto, tenemos que retrotraernos a un episodio de nuestra historia. Tenemos que contar que en realidad lo que sucedió fue que Perón fue derrocado mediante un golpe de Estado y que una vez perpetrado dicho acto, Perón tuvo que huir. La dictadura militar de ese entonces se llamó Revolución Libertadora, comandada por Eduardo Lonardi primero y por Pedro Eugenio Aramburu después, y que se extendió desde Córdoba al resto del país. La Revolución Libertadora fue un golpe de Estado en Argentina que tuvo lugar el 16 de septiembre de 1955. Fue liderado por un grupo de militares nacionalistas y civiles y tuvo como objetivo derrocar al gobierno del presidente Juan Domingo Perón y poner fin a su segundo mandato. El golpe fue exitoso y Perón fue derrocado y exiliado. El gobierno que siguió a la Revolución Libertadora fue una dictadura militar que duró hasta 1958, o sea, solamente 2 años y 7 meses. Convocaron después a elecciones presidenciales con el peronismo proscripto y ganó Arturo Frondizi. Pero el hombre tuvo un gobierno absolutamente condicionado que apenas duró 4 años porque otro golpe de Estado lo destituyó. Pero volvamos a la Revolución Libertadora. Año 1955. Derrocamiento de Perón. Durante este periodo se llevaron a cabo violaciones a los derechos humanos y represiones a la oposición política. La Revolución Libertadora es considerada por muchos como un punto oscuro en la historia argentina. Vamos a los hechos. En la mañana del 20 de septiembre, 3 días después del golpe, la Junta Militar que había pretendido asumir el gobierno tras la caída de Perón y que no fue reconocida, envió un comunicado al presidente Perón a través de su ayudante, el mayor Máximo Alfredo Renner. Se le informaba que había aceptado su renuncia al cargo de presidente de la Nación y que debería dejar el país. Ante el riesgo cierto de ser atacado por los comandos civiles antiperonistas de la época, Perón reaccionó rápidamente y se dirigió a la residencia del embajador del Paraguay en Buenos Aires, Juan Chávez. ¿Por qué fue a la embajada de ese país? ¿Por qué eligió ese lugar para protegerse? Debido a que el año anterior, el gobierno paraguayo del general Alfredo Stroessner le había conferido la ciudadanía paraguaya y le había reconocido el rango de general paraguayo, en agradecimiento al gesto que hizo Perón en devolver los trofeos paraguayos capturados en la guerra de la Triple Alianza que aún estaban en nuestro poder. Apenas llegado a la embajada, con un escaso equipaje y acompañado por Chávez, Perón se subió a un automóvil que lo llevó al puerto. Aún era de mañana cuando, al embarcarse en la cañonera Paraguay perteneciente a la Armada Paraguaya, abandonó formalmente su país. Fue recibido a bordo con los honores correspondientes a un general del ejército paraguayo y se alojó en el camarote del capitán del buque. Otra pregunta que te estarás haciendo seguramente: ¿qué hacía una embarcación paraguaya en el puerto de Buenos Aires? Le estaban realizando reparaciones. El embajador entonces regresó a Buenos Aires e inició una serie de contactos con los líderes golpistas, exigiendo las garantías necesarias para proteger la cañonera y al propio Perón, en vistas de las furiosas bandas de antiperonistas lanzadas a destruir cualquier símbolo del general caído. Al menos consiguió que la prefectura naval montase guardia frente a la cañonera. El 23 de septiembre juró como presidente de facto el general Eduardo Lonardi. Inmediatamente ordenó disolver el Congreso, todas las autoridades provinciales y la Corte Suprema de Justicia. Al poco tiempo, una unidad de infantería de marina se apostó frente a la cañonera, lo que obligó a los marineros de esta a reforzar las guardias y el capitán tuvo que alejar el buque del muelle. Tras las garantías dadas por el dictador Lonardi al presidente Perón, para el 3 de octubre, un hidroavión, Catalina,
Arribó al puerto de Buenos Aires procedente de Asunción y acuatizó junto a la cañonera Paraguay, donde fue abordado por Perón, que estaba acompañado por el canciller de la dictadura, Mario Amadeo, quien regresó al puerto antes del despegue. El hidroavión llegó a Asunción unas 5 horas más tarde, acompañado por un avión en que salió a recibirlo al general Stroessner. Así escapó Juan Domingo Perón de la Argentina, volviendo 17 años después. ¿Qué sucedió en todos esos años? Nos lo va a contar Adolfo Storni, un historiador, pero sobre todo amigo de Radio Antorchas, y espero que sea del agrado de todos ustedes. Adolfo, una vez más juntos, ¿cómo estás? Hola Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, eh, otra vez hablando del Pocho, otra vez hablando de Perón, personaje tan importante en el siglo pasado que ya tiene su segundo programa, creo. Sí, sí, de tan importante, poco conocido también para las generaciones actuales. Exacto, sobre todo esta parte de su vida que vamos a hablar, que es la parte del exilio, que fueron 17 años que estuvo fuera del país, ¿no? Que se tuvo que ir. Sí, sí, Eh, sí. He tratado de hacer un resumen, antes de esta charla, explicando cómo fue la Revolución Libertadora, cómo fue la caída de Perón, cómo fue el derrocamiento, ¿sí? El golpe de Lonardi y bueno, y la huida, o sea, cómo se fue Perón. Bueno, ahora empieza el programa, ¿no? ¿Qué le pasó a Perón en esos 17 años? Pero primero te preguntaría, como para hacer toda una seguidilla de cosas, ¿por qué cayó Perón? Bueno, a ver, Perón cae primero el desgaste de 9 años de gobierno, que fue un Perón, digamos, con distintos estilos y políticas en esos 9 años. La muerte de Evita también lo aleja tal vez del pueblo, ¿no es cierto? Hubo en el medio una crisis económica que fue muy fuerte entre el 49 y el 52, pero lo cierto es que en el 55 Perón venía de ganar las elecciones para vicepresidente con 2/3 de los votos, el almirante Tesaire, o sea que parecía que estaba bastante consolidado, ¿no es cierto?, políticamente. Sin embargo, una serie de errores que hace Perón y el peronismo lo llevan a perder el apoyo de una parte importante de las Fuerzas Armadas, ¿no? Perón tiene un conflicto con la Iglesia, eh, porque digamos, la Iglesia quería de alguna manera ser parte de ese peronismo y dirigir tener un rol central en la dirección en los sindicatos, de las clases trabajadoras y, por qué no, también en la educación. Y digamos, Perón no le reservaba un lugar central en el peronismo a la Iglesia, sino, si bien había sido una parte importante en la constitución del peronismo, junto a militares, empresarios, sindicalistas, y obviamente también militares. La cuestión es que el conflicto con la Iglesia fue muy fuerte. Eso produjo que muchos militares nacionalistas, lo que yo llamo, habrás escuchado, el partido militar, que venía de la década del 20 y que solamente el partido militar desaparece como actor político en el año 83, cuando vuelve la democracia, sino durante 50 años, entre los 20 y pico, gobierno de Alvear con Justo, ¿no? Hasta el 83, que entregan el poder los militares, el partido militar fue muy fuerte. Entonces, la Iglesia le suelta la mano, los militares nacionalistas le sueltan la mano, muchos nacionalistas, peronistas nacionalistas, no les gustó lo que había hecho Perón con el petróleo, ¿no es cierto? Todo ese programa que él tenía para desarrollar la industria petrolera con capitales americanos, todo el tema, ese acercamiento que él había tenido con Estados Unidos, la visita del hermano de Eisenhower, bueno, un cúmulo de motivos que hacen que Perón pierda el apoyo de los que habían sido su sostén hasta el 55. En junio empiezan los primeros problemas, pero la cuestión es que Perón cae.
El 19 de septiembre él manda una carta al grupo de generales, diciéndole que él se presentaba como prenda de negociación y si él tenía que dar un paso al costado lo daba, pero bueno, siempre fue muy discutido ese documento, si fue una renuncia en sí misma o no. Lo concreto, digamos que el presidente solamente podía renunciar ante el Congreso y Perón lo que hizo fue mandar una carta a los generales, gran parte eran amigos de él y los tenía controlados y donde le dice, bueno, si en esta renegociación con los rebeldes no tenían mucho, no estaban ganando, digamos, la revolución, no estaban, habían fracasado en Córdoba, había algunos otros focos aislados en Cuyo y en el litoral, se combatía en las calles, más los civiles combatían en las calles de Buenos Aires y de Córdoba, pero bueno, la cuestión es que la Armada, que se había plegado en su totalidad a la revolución, había amenazado con bombardear la destilería de La Plata, que había costado mucho dinero, ya había bombardeado Mar del Plata y también estaba amenazando como bombardear Buenos Aires. Bueno, la cuestión es que Perón le ofrecen armar a la CGT y armar a los trabajadores y él, como buen militar, dijo, si nosotros le damos al proletariado, ¿no es cierto?, lo armamos, se acabó la burguesía y se acabó y esto termina siendo un soviet, ¿no? Entonces él se asusta y él quiere evitar de alguna manera la guerra civil, porque él había estado en España después de la guerra civil española y él siempre decía 3 años de guerra y 40 años para reconstruirlo, ¿no? Claro, Entonces claro. él no quería digamos, ni las muertes, ni la destrucción económica, entonces él, y ya estaba cansado, yo creo que Perón ya estaba cansado, estaba aburrido, ¿no? Él estaba también bastante desprestigiado con el tema de una relación que había tenido con una menor de edad que nunca se supo bien si era la novia, era la amiga, era la protegida. La cuestión es que eso también, entre la mentalidad conservadora y el nacionalismo católico, tampoco era muy de agrado eso y se lo achacaban bastante. Así que Perón, luego de esa carta, el 19, el 20 decide irse, le dicen los militares que le aceptaban, ¿no es cierto?, ese paso al costado, entonces él se levanta temprano, a la mañana del 20, va a la Embajada del Paraguay, y en la Embajada del Paraguay le dicen, mire, esto es muy peligroso, hay mucha gente en la calle, hay tiroteos, esto no es un lugar seguro, mejor lo vamos a llevar a una cañonera que tenemos en Puerto Nuevo, que ahí va a estar más seguro, va a estar más aislado y va a ser mucho más eh, fácil de defendernos y obviamente va a quedar más expuesto si hay algún atentado. La cuestión Aparte de es que eso es bandera extranjera incluso, ¿no? sí, 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 eso tiene inmunidad diplomática, como si fuera una Claro. embajada. Entonces, lo llevan a la cañonera Paraguay, y bueno, en el trayecto llovía mucho ese día, en el trayecto el auto se moja y no funciona, entonces se para el propio Perón, sale del auto y había un colectivo con un muchacho ahí durmiendo y le despierta y dice, che, no me arrimás hasta Puerto Nuevo. Entonces atan el auto presidencial, lo atan, lo atan al camión, este colectivo, y el colectivo lo lleva hasta el puerto, bueno, donde estaba el barco. Ahí Perón, que no se sabe mucho, estuvo 12 días, los primeros días en el muelle, después, por temor a manifestaciones, el barco se va a 10 kilómetros adentro, digamos, digamos, Río casi adentro, sí. río adentro, Río de la Plata adentro, y ahí está hasta que bueno, le consiguen el salvoconducto y la condición de asilado, de asilo político en Paraguay. Y hay una anécdota que cuando él está tratando de ir de la cañonera al avión, casi se cae al agua y lo salva el que era el canciller del gobierno revolucionario, Mario Madeo, que era un nacionalista, que había, digamos, tenido sus acercamientos previos con Perón. Bueno, después su hijo, Eduardo Amadeo, fue abiertamente peronista. La cuestión es que él sube al hidroavión, el hidroavión tiene que hacer varios intentos, había muchas olas ese día, estaba muy picado el Río de la Plata y digamos casi no pueden despegar. Bueno, la cuestión es que despegan y se van a Paraguay. Paraguay llega y él se refugia en la casa de un empresario argentino llamado Ricardo Gayol, ahí en Asunción. El mismo día se entrevista con Stroessner. Él tenía, Perón, un gran acercamiento con el Paraguay el año anterior, en 1954, Argentina había tenido el gesto de devolverle las banderas conquistadas en la guerra del Paraguay. Stroessner lo había nombrado
general honorario del ejército paraguayo, le había dado también la ciudadanía honoraria, entonces él se seguía el Perón, digamos, muy hábilmente había dicho, bueno, el Paraguay es mi segunda patria, entonces él está él llega a Asunción, hace una serie de declaraciones, el gobierno argentino empieza a presionarlo, a Stroessner, la cuestión es que está pocos días en Asunción, luego se va a una ciudad en el interior, en Villarrica, a la casa de un político que se llamaba Rigoberto Caballero, que había sido ministro del Interior, y su padre había sido el general Caballero, un tipo, digamos, casi como un prócer paraguayo, y él está ahí también. Bueno, la cuestión es que está poco tiempo en Paraguay y las presiones de Argentina eran muy fuertes del gobierno de la Revolución Libertadora y Stroessner había ganado por medio de una revolución, ¿no? O sea, había estado en los últimos 20 años, había sido bastante movida la situación política paraguaya con revoluciones y entre liberales y colorados. La cuestión es que también se sentía muy débil Stroessner como para poder enfrentar a Argentina y sostener a Perón, y Perón decide marcharse. Él se va también en un avión paraguayo, dice que se va a Nicaragua, pero en el medio, él demora varios días en irse de Paraguay a Centroamérica. Él avisa que se iba a Nicaragua, la cuestión es que termina llegando a Panamá, previo periplo para en varios lugares de Brasil y en Guyana francesa, Guyana holandesa, y llega a Panamá. En Panamá está también cerca de un año, y ahí se producen dos hechos importantes. El primero, conoce a María Estela Martínez, más conocida como Isabelita o Isabel Perón, ¿no? Que era una bailarina que estaba de gira artística con un ballet, era bailarina de danzas españolas y también danzas latinoamericanas, y se queda sin plata. Medio que le estafa el productor a todo el elenco, había muchas argentinas, y ella que lo había conocido Perón después de una función, va a pedirle, digamos, que la ayude a volver a Argentina porque se había quedado sin dinero. Y la cuestión es que se termina, de alguna manera, primero la contratan para trabajar. Perón le ofrece ser secretaria, pero bueno, no tenía condiciones, no sabía escribir a máquina, entonces termina ayudando un poco ahí en la organización de la casa, en la cocina, y hasta que termina siendo de la entera confianza de Perón. Al principio todo el círculo de Perón desconfiaba, pensaban que era un agente argentino, un agente de la CIA, ¿no? O sea que Perón conoció a Isabel En apenas, Panamá. apenas salió de Argentina, Sí, digamos. sí, De él, casi los 17 años de Perón en el exilio, estuvo con sí, ella. él la conoce a principios del 56. Previamente Perón, cuando había llegado a Panamá, había tenido una relación, un noviazgo con una americana, jovencita de 27 años, pero después él ya entabla una relación con Isabel. Al principio la negaban porque, bueno, Perón mantenía toda esa imagen, ¿no es cierto?, del viudo y la memoria de Evita, entonces siempre era como muy agresivo para muchos peronistas que Perón tenga una nueva compañera. La cuestión que el primer hecho importante es ese, y el segundo, que hay una reunión de jefes de Estado en Panamá, y también la presión de Estados Unidos, la presión de Aramburu, y Aramburu dice, yo no voy a esa cumbre si Perón está en Panamá. Entonces ahí Perón decide irse unos días a Nicaragua, ¿no? Está cerca de 2 semanas en Nicaragua, recorre todo el país, y él, digamos, también tenía una relación. Perón era bastante popular en América Latina, primero porque había muchos dictadores o gente así autoritaria que venía de la derecha, fervientemente anticomunista, entonces él tenía relación, ¿no es cierto?, muy buena con Ibáñez en Chile, con la gente de República Dominicana, con Pérez Jiménez en Venezuela, con el mismo Arias en Panamá. O sea, él tenía, con Somoza en Nicaragua, o sea, él tenía muy buena relación, y, digamos, Perón había construido toda una imagen casi como de líder continental, ¿no es cierto?, antiimperialista, de la mano también de la cultura, porque en Argentina exportaba mucho cine en esa época, y también por el tema del deporte, ¿no? Había muchos deportistas argentinos. Perón le dio mucho impulso al deporte, a los boxeadores, a los equipos de básquet, al fútbol, y bueno, eso de alguna manera generó que los argentinos, digamos, sean bastante populares en el resto de Latinoamérica en esos años.
Así que él decide que sus días también en Panamá estaban contados, eh, se va a Venezuela. En Venezuela es recibido por Pérez Jiménez, que era también un dictador, y hay una revolución en 1958, donde se levanta, digamos, hay una pueblada, y hay una represión brutal. Y en esa represión los medios dicen que el que había ayudado a reprimir era Perón, que era amigo, digamos, de Pérez Jiménez, y el que había organizado las torturas era un tal Guillermo Patricio Kelly, que era también un hombre de confianza de Perón. La cuestión de Perón queda bastante desprestigiado por una campaña así de prensa negativa que le hacen la oposición venezolana, y obviamente seguramente ayudada por alguna manito que le dieron desde el gobierno militar de Argentina. Y ahí Perón decide nuevamente, pide asilo, se refugia en la Embajada de República Dominicana, y ahí, después que se calman las aguas en Venezuela, se va a la República Dominicana, y ahí está hasta enero de 1960, donde se va a España. Y en España es donde tiene gran parte de su exilio. Él está eh, casi 12, un poco más de 12 años. Al principio aterriza en Sevilla, pero después ya se instala en Madrid, y bueno, termina comprando una propiedad que pasó a llamarse, digamos, de dos formas, la Quinta 17 de octubre, o también más conocida como Puerta de Hierro, ¿no? Incluso hay un sector del peronismo más ortodoxo que se llamó Puerta de Hierro. Y ahí Perón va construyendo, ¿no es cierto? Él durante todos estos años probó distintas tácticas para mantener el poder dentro del peronismo y para retornar al poder y retornar a Argentina. Entonces él va haciendo muchas cosas y va probando distintas tácticas, que todas hacían para que él pueda cumplir esos dos objetivos que tenía, ¿no? Que mantener el liderazgo y retornar al poder. Pero una pregunta, Adolfo, en esos años que estuvo, primero dos, bueno, en realidad dos preguntas. En todos los países que estuvo, haya sido pocos días o un periodo capaz de meses, causó revuelo, Perón. Eso es una pregunta. Y la otra, en Puerta de Hierro, todos esos años que estuvo, que mientras vos decías estaba tratando de buscar la forma de mantener el poder dentro del mismo peronismo y de volver a Argentina. No hacía declaraciones públicas, todo lo Sí, hacía sí, sí, siempre, sottovoce, ¿no? no, siempre era un tema delicado ese, ¿no? Porque, por ejemplo, en muchos lugares le pedían que por favor no haga que se atenga al estatus de asilo político, ¿no es cierto? Y trate de no participar. Pero Pero Perón, los militares decían eso. le pedían, digamos, los países donde él se hospedaba, ¿no? Por eso, digamos, los llevan de Asunción a Villarrica en Paraguay, por eso también se pone incómodo su presencia en Panamá. Él iba a ir a Nicaragua y a Somoza lo apretan y no va. Argentina rompe relaciones diplomáticas con Venezuela mientras estaba Perón exiliado en Venezuela, con lo cual era incómodo. Por un lado, mucha gente le debía lealtad, ¿no es cierto? Porque habían sido gobiernos cercanos, pero por otro lado era una presencia incómoda. Diríamos, él nunca dejó de hacer política, hablaba con la prensa, hacía sus declaraciones, escribió muchísimos libros en el exilio, fácilmente 6 7 libros, algunos más panfletarios, algunos más doctrinarios, pero él siempre tratando, ¿no es cierto? Tenía muy en claro su objetivo, y él de alguna manera va imponiendo su voluntad y su agenda, y él llega a 1972 como el gran elector, digamos, y como el gran personaje de la política argentina, luego de haber estado bastante desprestigiado. Y de hecho hubo muchas ocasiones donde se probó al peronismo o al neoperonismo, al peronismo sin Perón, se lo prueba en elecciones, y digamos, no era el partido hegemónico mayoritario, ni era muy lejos del 49% de Cámpora o el 62% que saca la fórmula Perón-Perón en el 73, ¿no? Todos los ejercicios democráticos desde Frondizi, las elecciones, digamos, de medio término en la época de Frondizi, la elección de Ilia, la de medio término de Ilia, y muchas elecciones provinciales. Durante todo ese periodo el peronismo era
con suerte, un 25%. O sea, con lo cual Perón tuvo sus momentos, digamos, de pérdida de popularidad, pero bueno, después él fue acercándose a los sectores juveniles, a la izquierda, toda la izquierda se vuelca al peronismo, ¿no? Que había sido muy antiperonista la izquierda, y él va haciendo una construcción, primero mete a los desarrollistas de Frondizi y Frigerio, después a la democracia cristiana, luego el acercamiento a sectores de los conservadores como Solano Lima, luego el Esas, acercamiento esas son las jugadas, esas son las jugadas con que decís que está haciendo en el exilio, ¿no? luego el acercamiento con Malvin, la hora del pueblo, meter al radicalismo en la misma bolsa. Si el peronismo no participa en las elecciones, los radicales tampoco vamos a participar, dice Balbín. Entonces, él, digamos, en todo ese proceso del exilio, Perón se desperoniza y la sociedad argentina se peroniza. Entonces, él termina convenciendo a la clase política, tiene que convencer a todos, ¿no? A los políticos, a los militares, que fueron los que más, su propio agente fueron los que más dudas tenían sobre la reconversión de Perón, pero él a la Iglesia Católica, que él había terminado enfrentado, no, él durante el exilio tiene que convencer a toda esta gente que lo había volteado de que él había cambiado, de que el peronismo iba a ser democrático, respetuoso de la oposición, respetuoso de la Constitución, bla, bla, bla. Y eso fue un proceso que duró casi todo su exilio. Él llega, fíjate, cuando él tiene la posibilidad de presentarse directamente, ya viejo y enfermo, en 1973, gana con el 62% de los votos. O sea, nunca, no hay antecedentes de una elección ganada, pero no es que la sociedad se había puesto peronista, sino que él lo veían como el único que podía poner freno a toda esa violencia política que había, y él, digamos, todos sabían, y Perón lo sabía porque los usó. Perón los fomenta y usa al terrorismo, y sobre todo a los montoneros, como fuerza de apriete. Él decía que era la cuarta rama, digamos, él decía que la subversión era la cuarta rama del peronismo, pero que él la tenía para joder. La tenía como elemento de negociación y de presión. Y él lo usó mucho, ¿no? A finales de los 60, principios de los 70, el único que de alguna manera le pulsea con fuerza a Perón todos esos años es al final Lanuse, que fue el único militar, o si querés, actor político de los casi 18 años de exilio que le hace la pulseada a Perón. Todos los demás, Perón lo fue minando, desprestigiando, algunos con la resistencia, con los sabotajes, otros dándole con el voto en blanco, otros dándole el voto directo, las negociaciones con los sindicalistas para condicionar de alguna manera el apoyo táctico al principio de lo que fue la revolución de Onganía. Perón fue jugando políticamente, y al único que le costó trabajo vencer, y de hecho Lanuse lo condiciona tanto que arma unas reglas de juego democrático que le impedía a Perón presentarse. Por eso Perón nombra a Cámpora como su candidato, porque desde el punto de vista legal, Lanuse había puesto un requisito que era residir en la Argentina un periodo de tiempo antes de las elecciones, y bueno, Perón no cumplía ese objetivo, y tuvo que presentarse Cámpora, ¿no? Perón, de alguna manera, fue en el exilio, con idas y vueltas, con más peso y menos peso, pero fue un jugador central en la política argentina, a pesar de que estaba proscripto, que no se podía decir su nombre, no se podía decir la palabra peronista, justicialista, y todo ese lenguaje, digamos, peronista estaba proscripto por la Revolución Libertadora, y sin embargo él le costó mucho ir desanudando o desarmando todas esas restricciones y todo ese desprestigio que él tenía, y bueno, hasta llegar, digo, como dije antes, a ese 62% de los votos. Sí, una pregunta. Hay un gesto de Balbín de no querer participar en la fórmula presidencial en el 73 porque la sociedad estaba pidiendo que la fórmula fuera Perón-Balbín, y ¿quién de los dos fue el que se negó a participar de la fórmula? Yo creo que no fue elección de ninguno de los dos. Lo que uno va leyendo, ¿no es cierto? Y por suerte también hay mucho material. Disculpame, porque era un intento de pacificar Sí, 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 el sí. lío que había acá. Las Dijeron, bueno, vamos a hacer conversaciones, una fórmula no, Perón-Balbín.
hay gente que decía que Perón estaba muy viejo y enfermo, entonces, bueno, Las conversaciones existieron y creo que la voluntad estaba, pero la realidad es que luego de que Perón haya puesto a Cámpora, ¿no? Y Cámpora, como decía el propio Perón, ¿qué ha hecho Cámpora? Me ha llenado el gobierno de zurdos y de putos, textual de Perón. El ala ortodoxa y, digamos, y todos los sindicalistas veían, digamos, al gobierno de Cámpora como el gobierno prácticamente eh, un gobierno soviético, ¿no? Lleno de izquierdistas y de terroristas. Entonces, eso causó mucho miedo y mucha preocupación. Entonces, cuando se habla de la candidatura de Perón, que Perón no quería ser presidente, porque Perón venía jugado ya de Argentina, él había tenido dos operaciones de próstata, había tenido varios ataques cardíacos, tenía una salud muy, muy débil, y después está toda la parte, si querés, más conspirativa, ¿no es cierto?, donde se decía que López Rega, que tenía gran influencia en Isabel Perón, porque ambos eran espiritistas. Entonces López Rega, digamos, después podemos hablar de, digamos, cómo se acerca al peronismo, tenía gran influencia y como que no le daban los remedios y, digamos, y lo exponían a una agenda muy, muy demandante. De hecho, eso te iba a él, lo decir. manda- él va a Paraguay a un acto digamos, a la lluvia, se muere de frío, digamos, y ahí el tipo se enferma, ¿no? Entonces, la intención de tener una fórmula de unidad nacional, Perón en los últimos años hablaba de unidad nacional, o sea, nada que ver, el Perón de los 70, nada que ver con el Perón de los 40 y los 50, que era un tipo, viste, cerrado, grieta, nosotros, ellos, la antipatria, los cipayos, o sea, de ese discurso, si querés, más polarizante, él llega ya de vuelta cansado, consciente de todas las macanas que había hecho y de alguna manera quería poner fin primero a la violencia y después poner un poco a todos los argentinos a unirlos. Y la realidad es que esa fórmula no pudo darse porque, bueno, ahí está todo el círculo íntimo de Perón, sabía que Perón estaba enfermo, no iba a terminar su mandato, no había chances, entonces, de alguna manera López Rega arma esa fórmula, Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón, que digamos que sabían que Perón iba a morir y si subiese a Velita, el hombre fuerte iba a ser López Rega, iba de alguna manera a seguir manteniendo el poder. Eso es un poco la lectura que se puede hacer hoy, después de los años, una interpretación de por qué se frustra la fórmula Perón-Balbín, y básicamente por el círculo íntimo de Perón, que lo tenía muy condicionado, muy aislado. De hecho, Perón también creía que lo iban a matar. O sea, él cuando llega a Ezeiza, ese día, él, digamos, claramente siempre pensó que lo quisieron matar desde la izquierda. Luego, cuando él dormía en su cuarto, él tenía un arma larga y tenía una pistola, porque él, digamos, es para defenderme por las dudas, quién sabe. O sea, él también tenía siempre su paranoia, pensaba que lo querían matar. Era una época súper violenta. De hecho, por ejemplo, Rucci, que terminó también asesinado, dormía todas las noches en una casa distinta. Sí, Y sí, sí. sin embargo, bueno, lo encontraron igual, y bueno, fue el famoso. Ese fue un golpe anímico importante, porque Perón consideraba a Rucci como un hijo, pero, y aparte Rucci venía, digamos, de toda esa militancia y trabajo sindical, metalúrgico, ¿no es cierto? Y él, de alguna manera, era como el hijo o uno de los principales hombres de confianza, de Perón. Digamos, cuando Perón llega en el 72, el que le sostiene, ¿no? ¿Se acuerdan de esa foto? Le sostiene el paraguas, el, fue en Ignacio noviembre de Rucci. 72. Exacto. Y fíjate que Perón a los pocos días del 73, lo matan a Rucci, ¿no? Como claro mensaje, mirá, acá no está salvo nadie. Si matamos a Rucci, te podemos matar. O sea, uno hace interpretaciones, ¿no? Para mí fue un mensaje bien clarito, que a nosotros no nos calla nadie y te matamos a Rucci y estamos dispuestos a matar al que haga falta para llevar a cabo la revolución nacional, popular, socialista, etcétera. Entonces, sí, fueron años de plomo. La realidad que la primera parte de los 70 fueron años muy violentos.
Una pregunta con respecto a eso. Todo se dio muy rápido, porque, por ejemplo, la tercera presidencia de Perón, ¿cuánto duró? Del 73 De al, pri- julio, al perdón, de primero de julio. octubre a julio. De octubre a Claro, julio estamos hablando de Perón tres fallece el meses, 1 de julio del 70. sí, nueve meses, no llegaron a 10 meses. Nueve. En esos 9 meses o 10 meses, por ejemplo, Perón echa a los montoneros de la plaza. Sí, O sea, sí. todo muy rápido, o sea, o sea, no hubo una transición, no hubo un momento, bueno, vamos a Se, darle un tiempo se a cualquiera fue, que el presidente. se fue sin terminar el trabajo, digamos, digamos, de aniquilar la guerrilla, y obviamente los que quedaron usaron métodos bastante poco ortodoxos, si querés, y más reñidos, digamos, con las leyes. Pero bueno, toda esa espiral de violencia dentro del gobierno de Perón, de Isabel Perón y después del proceso militar, si Perón hubiese vivido, posiblemente él hubiese frenado toda esa violencia posterior. Bueno, no digo prematura porque el tipo estaba enfermo realmente y no tenía, digamos, no había chance de que llegara, por lo que dicen sus propios médicos, pero si hubiese durado un poco más, seguramente mucha de la violencia y de los hechos posteriores, ¿no? Que tanto daño causaron al país y a la imagen del país y tantas muertes innecesarias se hubiesen evitado si Perón hubiese seguido un poco más, ¿no? Porque a muchos de los que estaban de los dos bandos, ¿no? De la izquierda y la derecha peronista, que estaban bien abiertamente enfrentados, hubiese tratado de calmar las aguas. Así que bueno, eso ya es historia contrafáctica. Mm. Una pregunta volviendo al exilio de Perón, ¿no? ¿Por qué no volvió antes Perón? Perón trata de volver en el 64, gobierno de Ilia, llega hasta Brasil y en Brasil, por el reclamo del gobierno argentino, también se habla de cierta participación de Estados Unidos, nunca comprobada. Perón llega hasta Brasil y tiene que pegar la vuelta. La que sí puede venir y viene dos veces es Isabel Perón. Isabel Perón viene también en 65, gobierno de Ilia, y luego en el 71, gobierno de Lanuse, y ella la dejan, digamos, tiene bastante libertad de acción, ¿no? En uno de estos viajes ella conoce a López Rega. López Rega era amigo de uno de los guardias de que le estaba haciendo custodia en el hotel a Isabel, y él lo convence, déjame hablar, quiero hablar con la señora, y él entra a esa reunión. Seguramente él sabría que ella también era espiritista, y termina siendo el hombre de confianza, o sea que vuelve junto a ella a España, ¿no? Y España entre el 65 y cuando vuelve Perón, primero el 72 y definitivamente el 73, López Rega era el hombre, digamos, que estaba ahí manejando, digamos, la diaria de Perón, a pesar de que Perón no lo quería, y hay muchas anécdotas, ¿no es cierto?, que él decía, no, me lo pusieron para espiar, este es agente de fulano, agente de Mengano, no tenía nada de confianza, pero bueno, tampoco él quería meterse mucho conflicto con su mujer. Así que la cuestión es que López Rega, ahí de ser un ex cabo de la Policía Federal, termina siendo un tipo sumamente importante en el peronismo y en la vida del matrimonio Perón, y después ya en el gobierno, cuando es ministro de Bienestar Social en el gobierno de Isabel Perón. Mm. Y cuando Perón estuvo en España, Adolfo, en España estaba Franco. Eh, la relación Sí, entre Perón y Franco, ¿cuál era? Franco, bueno, sabemos que tuvo también su dictadura en España, ¿no? Franco tenía, o el pueblo español tenía mucha gratitud con Argentina, ¿no? Porque había mandado muchos barcos con alimentos, ¿no es cierto? Había, Hay una anécdota que Evita va a España, llena la plaza. Y cuando se está yendo le dice a Franco al oído, si quieres llenar la plaza de nuevo, llamame. sí. Pero evitas ese viaje que también va a Suiza y al Vaticano, eh, muy exitoso, y, bueno, y el pueblo español tenía mucha gratitud, primero porque eran pueblos muy cercanos por la inmigración, pero en la colonia y la inmigración, así que la cuestión es que Franco nunca, en los casi 12 13 años de exilio, nunca Perón conoce a Franco. Nunca. Siempre Franco lo evitó. Posiblemente porque Franco ya, digamos, había sacado ese, no digo disfraz, pero digamos,
ese tinte que tenía de fascista, amigo de Mussolini, de Hitler, y ya era un hombre, un nacionalista, católico, amigo de los Estados Unidos. Ya en esos años Estados Unidos tenía bases militares en España, ¿no? Que era un personaje en todo lo que fue la Guerra Fría central, digamos, porque era un anticomunista. Entonces, Franco no quiso tener problemas con Estados Unidos y con otros vecinos europeos, y nunca lo recibió. Si bien muchos funcionarios franquistas tenían relación con Perón, y Perón se veía con militares, con intendentes, con gobernadores. De hecho, Matrimonio Perón era muy amigo de Pilar Franco, la hermana, que era un personaje, ¿no es cierto?, de la farándula digamos que no tenía mucha relación ni buena relación con su hermano, el generalísimo Franco. Pero lo concreto es que nunca hubo ningún tipo de trato y de encuentros. Y por eso hay un dato importante: que cuando Perón vuelve a la Argentina, vuelve desde Roma en el 72, el famoso vuelo de Alitalia, el DC-8, el Giuseppe Verdi. Es un vuelo. Perón va de Madrid a Roma, ahí él trata de ver al Papa, no lo puede ver, se junta con Giulio Andreotti, que era un político importante de la democracia cristiana, y bueno, toda esta gente relacionada a la P2 y muy, muy, muy metida dentro del Vaticano. Licio Gelli, Elio Valeri, toda esa gente, el propio Andreotti, que habían tenido participación en la devolución del cadáver de Evita, en todas esas negociaciones que va haciendo Perón con el gobierno de Lanuse, ¿no? El avión viene de Italia, no viene de España, ¿no? Entonces eso también era como un mensaje al mismo Franco, digamos que sí, estuve 12 años exiliado, pero bueno, volví de Italia, no volví de España. Mm. Háblame de eso, Adolfo, de la relación de Perón con el Vaticano y la logia PDUE. Bueno, eso, digamos, en los años finales, y ahí, digamos, seguramente también está la mano de López Rega y de todo lo que fue ese acercamiento de Perón a este grupo de italianos, que lo inician a él en la masonería. Si bien en una masonería, no la masonería tradicional, ¿no es cierto?, de los ritos, ¿no?, sino que era casi como un grupo que se juntaba, un grupo de poder, que estaba muy metido en el Vaticano, muy metido en la política italiana. Y obviamente toda esa gente tenía relación y nexos muy fuertes con muchos empresarios y con militares en todo el mundo, ¿no? De hecho, Licio Gelli tenía pasaporte diplomático argentino, y luego de la caída del peronismo, de la revolución del 76, siguió ligado a los militares que vinieron después, sobre todo la rama de Macera y compañía. Entonces, había una relación ahí fuerte. Ellos fueron los que alquilan el avión, los que chartean el avión. Eliseo Gelli viaja en el avión con Perón, y tratan de armarle, como dije antes, la reunión con el Vaticano. Perón, acuérdense que por todos los hechos de la quema de Iglesia y el enfrentamiento con Iglesia en el 55, él es excomulgado. Si bien nunca se habló mucho de eso, pero Nos caímos, Adolfo, pero acá estamos de nuevo. Capaz por la noticia, ¿no? Perón es comulgado. sí. Sí, él trata, digamos, apenas inicia su exilio, trata de acercarse. El primer libro es bastante duro con la iglesia, pero luego él ya va modificando su mensaje, y bueno, ya termina generando relaciones con la iglesia fuertes, ¿no? De hecho, él, cuando está en España, se muestra siempre yendo a misa, ¿no? De alguna manera dando esa imagen de político, de familia tradicional, católico, ¿Y qué pasó apostólico. acá entonces? ¿Qué pasó acá que hubo ese enfrentamiento con la iglesia y hasta hubo quema de iglesias? Bueno, a ver, los curas, o parte de la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia Católica acompaña a Perón casi hasta el final, ¿no? Porque Perón le había dado la, les había dado la enseñanza religiosa, le había dado mucho poder. No era Perón, ya venía de antes, ¿no? Del gobierno de Justo, ¿no? Venía toda esa participación
de la Iglesia cercana, digamos, a la política, cercana a los sindicatos, a la clase trabajadora, la involucración en la educación, o sea que había bastante, de alguna manera había bastante fortaleza, ¿no es cierto?, de la Iglesia en la sociedad. Pero bueno, Perón primero da la ley del divorcio, que fue bastante controvertida. Después él se enfrenta con algunos sacerdotes específicamente, y eso, como dije antes, la relación con esa menor de edad, y también en el fondo era un tema de poder, porque Perón no quería digamos, que el liderazgo del peronismo se lo lleve la Iglesia. Y la Iglesia, que digamos, estaba muy metida dentro del peronismo, ¿no? Como dije, en los sindicatos, en el ejército, en los actos públicos. Y fue algo, digamos, casi como que se le fue de las manos, yo creo, ¿no? Tanto Perón como Iglesia se le fue de las manos. Él, con esa capacidad que tenía desde el balcón de incendiar a la masa, y hacerlas, digamos, masificar al individuo y hacerle realizar barbaridades. Bueno, y esa noche salieron a quemar iglesias y como también años antes habían quemado el Jockey Club y habían quemado las sedes del Partido Radical y del Partido Socialista y el diario La Vanguardia, o sea que veníamos, digamos, de años de mucha intolerancia política. Digamos, Perón tuvo años de mucha intolerancia política. Él sobre el final quiere hacer, digamos, por ejemplo, la oposición no podía participar en programas radiales, toda la prensa prácticamente era dicta, el diario La Prensa lo habían cerrado, todas las radios independientes no existían más, o sea que Perón controlaba, controlaba toda la prensa, y bueno, y me llevaba un control muy férreo de todo lo que pasaba en el país. Bueno, todo eso fue generando también enemigos, y la Iglesia, que en gran parte de su gobierno lo apoyó, al final ya veía, digamos, que había situaciones un poco de mucha intolerancia, casi de dictadura, y eso llevó a que también la Iglesia, más allá de lo que dije antes, ¿no? La ley de divorcio, que fue generando una ruptura entre Perón y la Iglesia. Mm. Adolfo, el peronismo estuvo proscripto en todo el exilio de Perón, ¿no? En todo ese periodo de tiempo, ese largo periodo de tiempo. Pero recién dijiste que o sea, que Perón estaba perdiendo poder porque las elecciones no llegaban a un 25%. ¿Eran qué tipo de elecciones municipales? O sea, ¿estaba No, a ver, proscripto en hubo de totalidad o todo. solamente Hubo de Perón? todo. No, hubo de todo, digamos. Al principio, Revolución Libertadora, todo el peronismo. Todo el peronismo, y una de las cláusulas del pacto Perón, Frondizi y Frigerio fue el levantamiento de la proscripción del peronismo. De hecho, ya en esa elección famosa de 1962, el peronismo gana varias provincias, saca como el 30 y pico por ciento de los votos, poner el 32%, y Frondizi casi, digamos, la UCRI casi 10 puntos menos, la segunda fuerza, o sea que estaba lejos de ser un partido hegemónico el peronismo, pero había conquistado la provincia de Buenos Aires y otras provincias importantes, y los militares hacen primero anular esa elección y después lo voltean a Frondizi. Pero digamos, de ahí en adelante participan los distintos gobiernos militares y los distintos, y después el gobierno radical permite a distintos partidos, como se llamaban en la época, neoperonistas o peronistas sin Perón. De hecho, los mismos militares, ¿no?, propiciaban a estos, porque digamos, más allá de que por ahí no era tanto contra el peronismo, el ensañamiento era contra Perón. Digamos, la Revolución Libertadora, al principio, acuérdense que Lonardi, primer jefe militar, no habrá vencedores ni vencidos. Lonardi ni cierra los sindicatos, ni la CGT, ni proscribe al Partido Peronista. O sea, todo eso se mantenía, pero es recién cuando se endurece la Revolución Libertadora con Aramburu y Rojas, con un papel más protagónico. Ahí es donde se proscribe el peronismo, ¿no? Y tiene que venir Frondizi muchos años después, en cumplimiento, ¿no es cierto?, de los pactos que habían hecho en el exilio, tanto en las reuniones de Frigerio con Perón, primero en Caracas y después en Santo Domingo,
se reinserta el peronismo, si bien sin la figura de Perón. Y mucha gente, había muchos peronistas que les venía bien esta situación, porque, digamos, querían crecer y mucha gente se probó el saco de Perón, ¿no? O sea, quiso ser el heredero de Perón. Y hay muchas personas, ¿no? Que, si querés, se la creyeron con más derechos, con menos derechos, pero hubo muchos líderes peronistas que quisieron armar un peronismo sin Perón, ¿no? Y muchos, incluso después, chocaron con Perón, fueron echados del partido peronista porque los acusaron de traidores, ¿no? Pero bueno, hay toda una larga lista en la década del 60 de peronistas que, que algunos llegan hasta el día de hoy. Por ejemplo, la dinastía Zapag, el movimiento popular neuquino se origina durante la proscripción del peronismo y ellos dicen, bueno, yo quiero seguir participando en la vida política y fundo un partido neoperonista. Pues después tuvimos el caso, no sé, de Vicente Leónidas Sadi, de Bramuglia, que había sido ministro de Perón, Leluar, el mismo Matera, hasta llegar al caso más emblemático, Bandor. Bandor era un Mandó. sindicalista, digamos, el líder de los metalúrgicos, un estilo muy combativo, pero también muy negociador, y llegó a tener mucho poder Bandor, pero y Perón, de alguna manera, lo respetaba y le temía, y bueno, hubo muchas elecciones, por ejemplo, en la década del 60, en la época, sobre todo en el gobierno de Ilia, donde se enfrentaba un peronista de Perón y un peronista de Bandor, digamos, como si fuera dividido el partido peronista, ¿no? Y de hecho también el gobierno radical jugó mucho con esa división del peronismo, ¿no es cierto? Tratando veían más racional a Perón que al propio Bandor, ¿no? O sea, Bandor era un tipo muy combativo, muy violento, Preferían este, a Perón, mirá vos. preferían a Perón, ¿no? Entonces también hay, por eso también, primero no lo dejan venir a Perón, pero después la dejan venir a Isabelita, ¿no? Muchos dicen que si Perón en el 64 hubiese venido, se hubiese evitado mucho derramamiento y mucha violencia posterior. Pero bueno, esas cosas, como digo, historia contrafáctica, es que hubiese pasado, sí, pero bueno, no pasó, entonces no podemos aseverar Claro, no. nada. Sí, sí. Y una última pregunta, Adolfo. En ese intento de peronismo sin Perón que hizo este, haber acá en Argentina, ¿cuál fue el papel de Perón desde España? ¿Apoyó, no apoyaba, Y chicaneaba? Ah, táctico. Primero Perón nunca quiso perder el dominio, entonces él le daba órdenes a distintos jugadores del peronismo y muchas de las órdenes eran contradictorias. Él, por ejemplo, le daba órdenes a John William Cook, que era un personaje, ¿no es cierto?, muy radicalizado del peronismo y de hecho termina siendo muy pro-cubano. Él quería el acercamiento de Perón con Cuba y hacer una revolución continental, ¿no? Y Perón, por eso Perón se va a España, porque Cook quería que Perón se vaya a Cuba, donde había triunfado la izquierda o el comunismo. Y Perón por eso, para no quedar envuelto en todas esas cercanías con Cuba, explícitamente se va a España, porque él sigue, durante los 60 él, como método de negociación, él jugaba a dos puntas. Entonces decía, por un lado decía, no, porque yo soy militar y yo soy católico, nacionalista y anticomunista, pero por otro lado a la juventud y a todos los pro-castristas le decía, no, mirá la revolución, y citaba textos de Mao, y elogiaba al Che Guevara, y no condenaba a Castro. O sea que Perón, digamos, todo su exilio, pero sobre todo de década del 60 en adelante, fue ambiguo, porque él para retornar al poder hizo cualquiera, lo que no tuvo ningún problema en hacer lo que haga falta, ¿viste? Y entonces él jugó a dos puntas y hasta último momento los tuvo los montoneros ahí dándole poder, dándole instrucciones. De hecho, fíjate que Bandor muere violentamente, es otro, digamos, es asesinado por un grupo terrorista no muy conocido. La verdad que los que se atribuyen la muerte de Bandor no eran ni montoneros, ni las Fuerzas Armadas peronistas, ni las Fuerzas Armadas revolucionarias, ni el ERP, digamos, ninguno de esos sellos terroristas que asolaron al país en la década del 70, ninguno de ellos se atribuye
y el grupo armado que se atribuye la muerte de Bandor es desconocido. Bueno, nunca se supo si fue realmente fue revolucionario, si lo mandó matar Perón, si lo mataron los propios sindicalistas, los propios peronistas, los militares. Nunca se supo bien quién mató a Bandor. Pero Perón jugó con todo eso, ¿no? Algunos apoyaba, después le sacaba poder. Él fue, por ejemplo, cambiando a sus delegados. Él tuvo desde su primer delegado, que fue John William Cook, un izquierdista, un radicalizado, y el último delegado que termina siendo presidente es Cámpora. En el medio lo tuvo a Matera, que era un tipo moderado, centrado, digamos, una joyita dentro del peronismo, un neurocirujano muy prestigioso, muy respetado por la clase política. Matera hizo mucho para acercar al peronismo al resto de la clase política. Por eso nunca fue del todo reconocido. Pero después tuvo Paladino, que duró poco porque le decían que era, digamos, que era muy manipulado por Lanuse. Juan Manuel Laval Medina, también fue representante de Perón. Entonces, Perón jugó mucho con las distintas facciones, ¿no? Y a todas les daba instrucciones, y a veces las instrucciones eran contradictorias, porque lo que él buscaba era neutralizar y reservarse él el papel de gran elector, de gran conductor, digamos, del padre de toda la familia peronista, y en definitiva el padre de la unidad nacional, ¿no? Entonces él usó a todos. Qué bárbaro, ¿no? Porque así, mientras manejaba todo por abajo, tenía un perfil bajo mediáticamente, porque como habíamos dicho al principio de la charla, eh, más allá de dar entrevistas, no hacía declaraciones públicas, ni especie de comunicados oficiales. Bueno, sí, es una forma de No, decir bueno, eso, pero acordémonos, él casi desde el inicio, él grababa sus mensajes en discos de pasta. Él grababa mensajes en discos que se repartían clandestinamente en todo, digamos, la militancia peronista. Por otro lado, los libros. Él tiene muchos libros que también en varios años estaban prohibidos, se imprimían en forma clandestina o ingresaban desde otros países. Y tercero, toda la correspondencia de Perón es gigantesca. O sea, Perón se escribía con gente no solamente de Argentina, no solamente peronista, sino que, digamos, que se escribía con todo el mundo y se escribía con líderes, digamos, también de otros países. Y después los mensajeros. Iba una persona a visitarlo, entonces decía, bueno, usted cuando vuelva váyalo a ver a fulano. Entonces iban y iba un dirigente, digamos, peronista o un sindicalista, entonces volvía a Argentina, tenía que entrevistarse con fulano, que era un militar, un político de otro partido. Entonces, Perón hizo de la comunicación, hizo un arte, pero también de la ambigüedad y casi, digamos, como un gran titiritero, ¿no? Tenía a todos trabajando en función de sus dos intereses, que sus dos intereses siempre fueron los mismos. Él en eso fue coherente: mantener el liderazgo del qué movimiento bárbaro. peronista y volver y retornar a Argentina y retornar al poder. Bueno, Adolfo, 17 años de historia más o menos, ¿eh? Abreviado, sí, sí, pero Sí, fueron sí. años hoy poco recordados. Prácticamente nadie sabe de lo que fue la vida de Perón todos esos años, y creo que es una forma a veces también de entender muchos hechos que pasan después, digamos, que se originan bueno, toda esta proscripción. Creo que yo lo que rescato del exilio de Perón fue como él termina legitimizándose como un actor político genuino y democrático, y de alguna manera él termina de democratizar el peronismo en el exilio, y toda la clase política termina valorando a Perón como prenda de unidad y como, digamos, como el único capaz de poner fin a la violencia, ¿no? Sí, Entonces, sí, por eso fue el 62% en el año tal setenta y cual, tres Sí, sí, sí. tal cual. Ahí eso la Sí, sociedad sí. lo termina Una, reconociendo. una última pregunta, Adolfo. Estuvo radicado en esa casa Puerta de Hierro, ¿no? Era Sí. una, era una, era una casa humilde, ¿no? Era una Era, zona. sí, un chalet, como se decía en esa época. Era alejado, no era central, digamos. Luego la ciudad de Madrid fue creciendo,
Eso estuvo en poder de Isabel Perón hasta principios de la década del 90. Después ella lo vende en 4 millones de dólares, o sea, se había valorizado mucho la propiedad, y ese dinero, según dicen, ella lo envía a las hermanas de Eva Perón, que no habían recibido, digamos, nada por la herencia de Evita, si es que tuviera algo, y de alguna manera eso después entra, hay un proyecto inmobiliario porque era un terreno grande, bueno, no se hace. El que termina comprando la propiedad es Valdano, el jugador de fútbol, y hace un loteo y salen 7 casas. Y digamos, creo que hay 2 argentinos viviendo ahí, o de origen argentino, y uno de ellos es Valdano. O sea que siguió ligado, Pero siguió Puerta de ligado a Hierro la la tiraron Argentina. abajo. Puerta de Hierro la Sí, tiraron abajo. sí, 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 Bueno, sí, bueno, sí. Adolfo, bueno, un cacho de historia, un poquito más. Para mí es importante estas charlas porque un pueblo que olvida su historia después comete los mismos errores, Adolfo, ¿no? Sí, sí, a pesar de eso lo seguimos cometiendo, ¿no? Muchas cosas que Argentina lo vivió en la historia reciente, pongamos década de 40, 50, 60, 70, 80, 90, digamos, y hay errores que se siguen repitiendo, ¿no? Mm, Pero esta época es muy rica y siempre es bueno sacar estos hechos a la luz digamos, y reivindicar cómo jugaron personajes importantes de la historia, en este caso el general Perón. mm. Bueno, Adolfo, nos vemos en otra. Gracias y te mando un abrazo desde acá. Gracias, Fabián. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Espero que les haya gustado la exposición de nuestro amigo Adolfo Storni hablando sobre los 17 años en los cuales Perón estuvo exiliado, viviendo la mayoría de ese tiempo en España. Sin dudas, fue un momento complicado en la historia de nuestro país, ya que proscribir a un partido político, ya sea por un corto o largo tiempo, atenta contra las libertades de una sociedad, como así también las libertades del individuo. De hecho, en la elección presidencial en la que ganó Arturo Illia en 1963, el voto en blanco fue del 19%, los cuales el peronismo se los adjudicó argumentando que todavía seguía vivo pese a la proscripción. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.